Buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de Las Aventuras de la Espada, vuestro programa desde hace 6 años en el cual destripamos libros, y básicamente libros de historia, pero eso sí, sin destriparlos del todo, porque si no, entonces los autores de qué vivirían. Con lo cual vamos a hablar de lo divino y de lo humano, del libro y del autor, y bueno, vamos a utilizar para ello pues esos casi 55 minutos que tenemos para la entrevista. Y bueno, pues vamos a presentar al autor. Yo, como tengo bastante mala memoria, a pesar de que sé quién es el señor que está a mi lado, tengo que ver una maravillosa y preciosa fotografía de la Catedral de Toledo, y él está delante, tapando la catedral, y se llama Gonzalo Rodríguez García. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, no sabes en qué cirio te has metido, en qué charco, porque te ha tocado el malo de la película. No te preocupes, soy un todoterreno. Todoterreno, bien. Gonzalo, veo que no es la primera vez que publicas, ni la segunda, ni mucho menos, que eres un hombre versátil, eres un hombre que sabe escribir por lo que veo, y bastante bien, y luego además que controla algo que no está de moda, que es la historia. Está de moda para los raros como yo, o los raros como tú, pero que la gente lee memes en vez de libros de historia. Bueno, yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, hay una parte importante de la población que ha abandonado completamente cualquier intento de comprender intelectualmente la realidad, y entonces, bueno, pues están abocados a la necedad y la ofuscación de los memes, las redes sociales y demás estupideces. Pero al mismo tiempo creo que cada vez hay más personas, y en España es bastante evidente, que están buscando la comprensión de su país, del proceso histórico, antropológico y etnológico de su país, de los tiempos que corren, un poco ese saber quiénes somos, conocer nuestra historia, entender nuestra época. Y creo que es una minoría, sin embargo, numerosa, y que va a más. Entonces, los libros que yo hago, las cosas que hago, los libros que escribo y las cosas que hago, las visitas guiadas, los programas de radio, el canal de YouTube, va dirigido a esa gente que quiere saber quiénes son, conocer su historia y entender su época. Oye, la verdad es que lo has expresado perfectamente, entiendo perfectamente lo que quieres decir, y me gusta que me hayas dicho eso, porque el problema que nos enfrentamos es verdaderamente la primera parte de tu discurso. Es decir, la comodidad, el meme, el leer un artículo en un digital que tenga una página y pintura cero. Se ha debilitado completamente la capacidad de atención y de concentración y la capacidad para la lectura reposada. Entonces eso lo que favorece es un mundo completamente demagógico, acelerado, desprovisto de mirada profunda, de reflexión, y por tanto un mundo imbécil, que es el mundo de los tiempos que corren. Pero precisamente porque cada vez progresa más hacia la necedad y la ofuscación, van surgiendo personas que reaccionan y que pretenden hacer una observación de la realidad mucho más profunda y también mucho más basada en reencontrarse con la verdad de las cosas y el orden del ser, por decirlo así, que es algo que casi ha quedado prohibido, ¿verdad? No existe la verdad de las cosas, no existe el orden del ser, no estamos en ningún cosmos que nos informe de cómo debemos actuar y cómo debemos guiarnos en la vida. Entonces, conforme más avanza la putrefacción, más se van decantando personas a la contra. En este libro, que hablamos hoy de él, en Hispanofilia, España frente a su destino, aunque el libro se basa en hablar de España y tratar de comprender nuestro país, precisamente por comprender la época actual en la que estamos, hay una parte importante del libro que es para señalar que lo que ya está podrido, lo mejor que puede pasar es que se termine de pudrir, y lo que no se quiere pudrir, lo mejor que puede hacer es ir decantándose cada vez más a la contra de todo lo que es esa putrefacción. ¿Quieres un vaso de agua? No, no te preocupes. ¿Seguro? Soy un todoterreno, no te preocupes. No hay ningún problema. Ya me he tomado un Monster antes de venir. Bueno, vale. Bueno, pues esta entrada de intenciones por parte de Gonzalo nos ayuda mucho a seguir adelante. Y antes de que sigamos adelante, vamos a hablar de un tema relacionado con el libro, pero que no es del libro, y es, me has dicho que tienes un canal de YouTube. Exacto. Nosotros tenemos, por un lado, una empresa de visitas guiadas
sobre la historia, el mito, la leyenda, el misterio y la tradición en ciudades como Toledo, en ciudades como Madrid. No son visitas guiadas al uso. Nosotros tenemos formación de historiadores. Pero no somos historiadores cualquiera, somos esencialistas. Estamos convencidos de que existe la esencia de las cosas, las personas y los lugares. Y en nuestras visitas tratamos de invocar y convocar al alma y esencia de Toledo, de Madrid, de España. Y luego, aparte, como complemento a esa labor, tenemos plataformas online. Yo tengo un blog, La Forja y la Espada, donde casi, pues voy acumulando artículos, entrevistas, programas y demás. Y luego un canal de YouTube, El Aullido del Lobo. El Aullido del Lobo es un canal que, como se suele decir en la presentación, arranca normalmente con esa frase, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si este canal no es para ti, si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Esa frase, que sirve como de entradilla al canal, lo que viene a significar es que no tiene vocación de youtuber, ni de ser influencer, ni de tener verdadero feedback. Es mejor la cualidad que la cantidad. Pues va dirigido a los que de verdad tienen vocación de disidencia frente al nihilismo moderno. Entonces, en realidad, pues son distintos tentáculos para un mismo proyecto, para una misma predicación, para un mismo apostolado. Bueno, y en esa proyección, ese apostolado, entran los libros que tú haces y que hace también tu socio, porque David es... Daniel Gómez Aragones. Perdón. Exacto, que podéis seguirle, he mencionado La Forja y la Espada, El Aullido del Lobo, a mi compañero Daniel, que a lo mejor algunos le conocen por sus estudios sobre la España visigoda y sobre el mundo de los bárbaros, las invasiones bárbaras. Bueno, pues él tiene su propia página web también, que es continuación, como otro tentáculo más, ¿no?, de nuestro, entre comillas, apostolado. Su página web, Daniel Gómez Aragones. Tan sencillo como además eso. ha estado en este. Yo no sé por qué le he llamado a David, porque le conozco. Bueno, es que es muy típico. La gente como yo ya empieza. El Alzheimer hace estragos. El austriaco ese. Yo no sé qué tienen los austriacos que nos tienen que jorobar la vida. En fin, el caso es que Daniel, con sus libros sobre los visigodos o las cosas que yo voy escribiendo sobre España, sobre la España celta, sobre mitos y leyendas, pues todo es con esa vocación de identidad, esencia y tradición, de autoconocimiento, de esclarecimiento, para confrontar estos tiempos oscuros en los que estamos, porque consideramos que vivimos una época decadente. Lo voy a decir de otra manera. Vivimos una época de progreso decadente. Hay un progreso económico, técnico y científico sin igual, y hay una decadencia espiritual, cultural e intelectual sin parangón. Entonces, frente a ese progreso decadente, nosotros humildemente desde nuestra trinchera disparamos. Bueno, y desde la trinchera habéis hecho un libro, Hispanofilia, lo has hecho tú, Hispanofilia, España frente a su destino, que lo tengo aquí en mis manos, un libro interesante de la editorial Almuzara, y digo interesante porque siendo un libro de historia, entre comillas, está más orientado a la esencia de la historia, al pensamiento de la historia, a la filosofía de la historia. Es decir, no es un libro que te cuente un tema concreto, como es los visigodos, que estábamos hablando antes de tu socio, sino que es más el que comprendamos lo que ha pasado, lo que está pasando y, por desgracia, en algún momento lo que va a pasar. Es un libro de filosofía de la historia. No es una narración sobre la batalla de Adrianópolis, la guerra de Numancia o Lepanto, sino que es un libro que hace filosofía de la historia, hace comprensión del proceso histórico, antropológico y etnológico de España y en parte de Occidente, para a partir de ahí decantar varias ideas fundamentales. La primera de ellas, el nihilismo contemporáneo. Estamos viviendo los tiempos del progreso decadente, de la gran necedad. En segundo lugar, que esa gran necedad, ese nihilismo contemporáneo en España adopta dos formas. Una más homologable al resto de Occidente y otra más particular nuestra. La más homologable es lo que yo en el libro he llamado la España inane. Esa España que tiene a bien que nuestro país se diluya en los márgenes del globalismo y de la posmodernidad. En general, todo el establishment sociopolítico español es la España inane. Pero es que no solo tenemos esa disolución de España en el globalismo y la posmodernidad, que es un horizonte que afecta a todas las naciones de Occidente, sino que el nihilismo y la subversión contemporánea en España adopta también una forma muy concreta, que es lo que he llamado en el libro directamente la anti-España, que es la querencia por balcanizar y fragmentar el proyecto político común, las raíces históricas comunes, las raíces antropológicas comunes, y fragmentar España en la, entre comillas, plurinacionalidad. Lo que los propios próceres de la anti-España no tienen reparo en llamar Confederación de Repúblicas Ibéricas
o República Confederal de los Pueblos de Iberia. Estos son términos que yo he leído a Xavier Domenech, que es un antiguo destacado miembro de Podemos y pensador de la corriente, entre comillas, podemita de la anti-España. Entonces, por un lado, el escenario que tenemos es el del nihilismo contemporáneo. Ese nihilismo tiene un rostro común a toda Europa, que es la disolución en el globalismo y la posmodernidad. Pero luego, aparte, en España tiene una forma concreta, especialmente ofuscada y necia, que es la de la anti-España, la autodestrucción. El país que se quiere autofragmentar, autobalcanizar en un proceso de enfrentamiento entre distintas regiones en las que yo en el libro insisto y subrayo en ello, no hay razón suficiente para la autodeterminación. El derecho a autodeterminación requiere de unas razones suficientes en el ámbito de la historia y de la antropología, pero también unas razones suficientes en el ámbito de lo económico y lo político. Bien, pues ni en el ángulo de lo político y lo económico, ni en el ángulo de la historia y la antropología hay razón suficiente para reclamar el derecho a autodeterminación. Solo la ideología nacionalista que exacerba y hace un fetiche de una especie de idolatría alrededor de los rasgos culturales de una región, solo el nacionalismo a través de ese fetiche puede exagerar tanto como para reivindicar el derecho a autodeterminación. Pero no es justo. Si nos atenemos a la verdad de las cosas, porque la verdad de las cosas existe, no hay razón suficiente. Entonces, en el libro se plantean esos tres problemas. España frente a su destino es España frente al nihilismo, frente a la España inane que se diluye en el globalismo y frente a la España que se fragmenta, que se rompe en la anti-España, en la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Bien, pues frente a eso hay que reaccionar. Y no hay que reaccionar, es como que hay que posicionarse. O sea, es un tema del que ya hay que hablar y decir dónde estás. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Hay que decir, estoy en contra de la autodeterminación y la fragmentación de España, porque es injusta desde el punto de vista económico e injusta desde el punto de vista antropológico e histórico. Y estoy en contra del globalismo y la posmodernidad, porque no se basa en la verdad de las cosas y contribuye a homogeneizar y estandarizar a las personas y a las naciones en un horizonte único de producción-consumo, un horizonte único de dinámicas puramente económicas, sin autoconocimiento, sin reencuentro con tus raíces, sin saber quién eres ni cuál es el propósito de vida que corresponde a lo humano. Entonces, en la medida en que se saca de la ecuación todo lo que es espiritual y sapiencial, todo lo que tiene esas raíces hondas, bueno, pues lo que nos queda es el nihilismo. Frente al nihilismo hay que posicionarse. Frente a la anti-España, también. Y el libro en este sentido es filosofía de la historia, pero también una llamada a la guerra. Es decir, tenemos enfrente un problema, tenemos enfrente un combate, hay que ir a por él. No puedes ponerte ya de lado. Hay que decir claramente dónde estás y en qué lugar te colocas. La verdad es que, yo todavía no he podido introducirme en el libro para sacar esas preguntas que podrían ser más determinantes, pero me vienen preguntas más sencillas, que son quizá las preguntas que te haría mucha de la gente que nos va a oír. Y es, quizá no sé, hay dos quizáses. El primer quizás es, ¿no será que somos un pueblo que está abocado a esa situación? Porque el problema de esa autodeterminación, de ese separatismo, de ese aldeanismo, porque en definitiva es un aldeanismo, es un problema que viene desde tiempos inmemoriales. Precisamente tanto los púnicos como luego los romanos, la facilidad que tienen para obtener ventajas y consumar su entrada en España, en la península ibérica, todavía no se llama España, pero los romanos la van a llamar Hispania, es precisamente la desunión entre los de este pueblo y los del pueblo que está a 5 kilómetros. Y eso se va a repetir indefinidamente, se va a repetir con los reinos de Taifa, se va a repetir. No estoy de acuerdo. ¿Son diferentes cosas? No tiene nada que ver. Perdona que pregunto, ¿no? Yo te pregunto. No voy a estar de acuerdo contigo. Mira, dime. Cuando se produce la conquista romana de España, Estrabón nos lo cuenta, dice que los pueblos de Hispania, celtas, íberos y celtíberos, están enfrentados entre sí. Y que precisamente porque están enfrentados entre sí, Roma puede conquistar España en un proceso larguísimo de 2 siglos. Ahora, esta fragmentación en tribus y en distintos pueblos de la España prerromana no es ninguna rareza. Lo mismo está pasando en la Galia. Julio César conquista la Galia y derrota a Vercingétorix, porque en gran medida la Galia está fragmentada en distintos pueblos. Y Vercingétorix pretende unificarla, apenas lo consigue. Pero lo mismo va a pasar en Germania, cuando los germanos
cuando los germanos derrotan a Roma en el bosque de Teutoburgo, con Arminio al frente, el jefe germano Arminio, derrotan a Roma e inmediatamente vuelven a fragmentarse. Roma vuelve a los años siguientes y se encuentra que no hay nada sólido constituido que pueda hacerles frente. Los pueblos bárbaros, vinculados a las culturas de la Edad del Hierro, viven en fragmentación. Solo Roma es capaz de dar un proyecto de Estado galvanizador en torno a sí de distintas facciones e ideas. Entonces, lo que está señalando del problema de las tribus en la España prerromana es un problema que se da en Britania, en Galia, en Hispania, en Germania. Sí, pero vuelve a repetirse con posterioridad. No. Ya no son ellos. Una vez se produce la conquista romana de Hispania, Hispania se convierte en una provincia del Imperio Romano. Y esa provincia del Imperio Romano ya es un ente administrativo que se reconoce como tal. Tito Livio llama Hispani a los habitantes de España, los llama españoles, Hispani, Tito Livio en su historia, por ejemplo, cuando cuenta la conquista de Toledo. Y durante todo el periodo de España como provincia del Imperio Romano, hay un proyecto unificado de carácter administrativo, de una política administrativa integrada en un imperio, no es soberano todavía, pero ya es un proyecto unificado. Y lo mismo va a pasar cuando lleguen los visigodos, ¿no? Los visigodos que entran para domesticar, entre comillas, vamos a decir, a suevos, vándalos y alanos, o expulsar y domesticar a suevos, vándalos y alanos. Los godos son el pueblo bárbaro más preparado para hacer Estado, para hacer proyecto político. Y entonces generan un proyecto político soberano, el reino visigodo de Toledo, el Regnum Hispaniae. Bien, este Regnum Hispaniae en realidad tampoco llega a haber esas disensiones. Hay zonas que están, entre comillas, apenas romanizadas, sobre todo el Pirineo vascón, el Pirineo navarro, tiene problemas con el Imperio bizantino, pero ahí es un proyecto unívoco, galvanizador de nuevo de toda la provincia romana de Hispania en torno a una soberanía que tiene capital en la corona toledana, ¿no? En el Regnum de Toledo. Ahora, cuando nos invaden los moros, ahora sí se produce una fragmentación en distintos reinos cristianos del antiguo reino visigodo. Y esa fragmentación va a responder a lo largo de todo el proceso de reconquista a un mismo problema de uniones y desuniones que se ven en toda Europa. Se ve en Inglaterra, se ve en Francia. ¿Por qué? Porque el medievo es una germanización de la cultura. Y entonces el proyecto romano de imperio, de Estado unificador, galvanizador de lo diverso en torno a una unidad, se ve profundamente lesionado por el proceso de germanización del medievo. Y la Francia medieval, la Inglaterra medieval, la Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, vuelve a ser una fragmentación feudalizante. No pasa en España nada que no esté pasando en el resto de Europa. Y cuando surge ya la unificación con los reyes católicos y después ya la expansión de España con el imperio, el modelo que aplica el imperio es el modelo confederal de raíces medievales. Es decir, la estructura administrativa y territorial del imperio español no es ninguna rareza. Es la estructura de raíces medievales que se está dando en toda Europa. Lo que pasa es que van a ir surgiendo ya desde finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, sobre todo tras la Paz de Westfalia, que supone la victoria protestante, modelos territoriales centralizadores, unificadores, que es normal que lo unificaran, ¿no? Unificadores desde el punto de vista legislativo, y entonces cuando va a entrar el proceso de destradicionalización del solar europeo y modernización territorial del solar europeo. Eso en España se paga con varias guerras. La guerra de sucesión, cuando lleguen los Borbones, las 3 guerras carlistas, la Primera República, la Segunda República, las 6 guerras que se viven en España, desde 1700 hasta el fin de la guerra civil propiamente dicha, la guerra que ganó Franco. Las 6 guerras civiles, la guerra de sucesión, las 3 guerras carlistas, la Primera República y la Segunda República, están todas enmarcadas en un mismo horizonte, que son los procesos que está viviendo toda Europa, no solo España, para asimilarse e integrarse a los paradigmas de la modernidad, los paradigmas filosófico-políticos de la modernidad. Entonces, no ocurre nada en España a lo largo de todo el proceso de su asentamiento territorial que no esté ocurriendo en otros lugares. Ahora, lo que sí que va a pasar aquí es que cae el imperio a finales del siglo XIX y la ideología nacionalista propia del romanticismo, propia del siglo XIX, se va a colar casi como un cáncer en determinadas regiones y va a ir propiciando, conforme se va desplegando ya la historia del siglo XX, bueno, pues situaciones completamente absurdas, como es la reivindicación de la autodeterminación de Cataluña en los términos que además se está haciendo y poniendo a día de hoy en España. Entonces, yo no creo que sea así. En España lo que hay es un trauma, yo lo explico en el libro, un trauma por el cual el proceso a través del cual tiene que integrarse en la modernidad es integrarse en los paradigmas filosófico-políticos de sus enemigos. Esto es, de protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos. España tenía su propio modelo de modernidad, su alternativa española al proceso moderno,
que tiene que ver con la escuela de Salamanca, que tiene que ver con el principio de gracia suficiente y eficiente, de la teología española del siglo de oro, que tiene que ver con esa combinación de realismo español y fe. La combinación de fe y realismo es parte fundamental de la cultura española del siglo de oro, pero es que el Imperio Español fue derrotado, no por los turcos, ni por los aztecas o los incas, fue derrotado por sus enemigos europeos, protestantes, luteranos y calvinistas. Ellos ganan la guerra, la paz de Westfalia es la victoria protestante, y generan un modelo de modernidad en el que España tiene que integrarse. Y el proceso a través del cual se integra en una modernidad que no es la que él había propuesto, la que España había propuesto, es la que acaba generando un vaciado identitario de España. España tiene que asumir la narrativa negro-legendaria, fijaos qué cosa más horrible, España tiene que asumir la narrativa negro-legendaria antiespañola que pergeñaron nuestros enemigos del protestantismo para poder integrarse en el propio proyecto político del protestantismo. Entonces, España se encuentra a día de hoy en una especie de vaciado de sí. Para llegar a ser lo que tendría que ser en el mundo moderno, ha tenido que dejar atrás su propia identidad histórico-política, su propia filosofía política y hacerse a bien a las filosofías políticas de aquellos que conspiraron y trabajaron por derrotarnos. Entonces, España está en tierra de nadie. Por eso digo que está entre su disolución en el globalismo y la posmodernidad, último fruto maduro de la subversión protestante, o su fragmentación, es decir, el separatismo, que no es sino la asunción de la narrativa negro-legendaria hasta sus últimas consecuencias. España es algo que merece ser destruido. La narrativa negro-legendaria tiene como última consecuencia: España es un país fallido que debe desmontarse, reformularse y dejar de existir. Por eso ellos no dicen Confederación de Repúblicas Españolas, los separatistas, o República Confederal de España, no, ellos dicen Confederación de Repúblicas de los Pueblos de Iberia. Hasta sacan la palabra España, ¿no?, del concepto. Entonces, este es el horizonte en el que realmente nos estamos moviendo desde hace 3 siglos. Es bueno poner el foco y comprenderlo y entender que entonces España no va a salir de esta afinando las herramientas ideológicas de la modernidad, lo subrayo en el libro. Del problema que tenemos, no solo del nihilismo generalizado, sino de la España inane que se aviene a ese nihilismo y de la anti-España que, aprovechando ese nihilismo, quiere fragmentarse, de todo ese horizonte de estupidez y necedad, no se va a salir afinando el liberalismo, afinando el socialismo, afinando el nacionalismo. Ninguna ideología moderna nos va a sacar de aquí, pues todas ellas al final tienen una matriz subversiva, vinculada a la reforma protestante, a la ilustración afrancesada, al empirismo británico, a todo ese mundo presbiteriano de Adam Smith. Entonces, ni liberalismo, ni socialismo, ni capitalismo, ni nacionalismo, ni anarquismo, ni comunismo, ni fascismo, ninguna ideología moderna nos va a sacar de donde hemos llegado. ¿Por qué hemos llegado aquí? Precisamente por desarrollar la lógica íntima de todas esas ideologías, que es al fin y al cabo el sacar de la ecuación de lo humano la dimensión espiritual. Es lo que estaba en el centro de gravedad de la alternativa española. España jamás se concibió como proyecto imperial sin ese centro de gravedad de dimensión espiritual. Ahí tenemos la escuela de Salamanca para verlo. Ahí tenemos el molinismo, ¿no? Ahí tenemos la gracia suficiente y eficiente. Ahí tenemos la cultura popular española que yo subrayo en el libro. A día de hoy la cultura popular española, es decir, la que se ve a lo mejor en los cines o en la radio, la música, pues hay que decirlo abiertamente, es una basura. La cultura popular del siglo de oro era la obra de Calderón, de Lope de Vega. Fijaos qué diferencia, ¿verdad? El pueblo llano iba al teatro a ver al alcalde de Zalamea, a ver La vida es sueño, a ver españoles en Maastricht, y Quevedo publica España defendida contra la leyenda negra, y Cervantes publica El cerco de Numancia. Lo menciona en el libro, hay un capítulo entero dedicado al cerco de Numancia. Cervantes escribe una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia, donde ya está haciendo una narrativa identitaria, donde lo histórico, lo antropológico y los siglos dan un referente para comprender cuál es el papel de España y su lugar en el mundo. Entonces, frente a la decadencia, frente al progreso decadente de la modernidad, ya sea en su forma de España inane o ya sea en su forma de anti-España, conviene volver a mirar dentro de nosotros mismos y encontrar en el espejo y ejemplo de la historia enseñanzas espirituales para confrontar nuestra decadencia. Y yo creo que hay mucho más que aprender en lo que podamos leer, lo digo en el libro, pues no sé, el lamento del padre de Melibea cuando muere su hija y se suicida, ¿verdad? En el libro en Calisto y Melibea, en la Celestina. Yo digo, la experiencia del desengaño, tal como la asume la literatura española, es redentora,
permite asumir el desengaño y las dificultades de la vida como no lo va a permitir nunca la modernidad en ninguna de sus ideologías. Hay mucha más fuerza espiritual en la literatura popular de España que en ninguna filosofía contemporánea. De hecho, la filosofía contemporánea a día de hoy sigue siendo desarrollos cada vez más decadentes del existencialismo. Entonces, frente a toda esta decadencia, en realidad, frente a toda esta basura, bueno, pues yo prefiero leer El cerco de Numancia de Cervantes, San Juan de la Cruz, o como he dicho antes, bueno, pues el lamento por la muerte de su hija en La Celestina. Bueno, la verdad es que me ha dejado sin palabras. Dios. Me ha dejado totalmente sin palabras porque creo que tu libro es mucho más profundo que una simple entrevista como es esta. Fíjate a qué punto habrá llegado lo que me ha impactado ese discurso que tú acabas de decir, que ya me veo obligado a leerme el libro. O sea, ¿no? Hay momentos, hay gente a la que yo entrevisto y le digo, bueno, sí, me tengo que leer el libro y tal. No es el caso. Esto es una obligación. Y creo que nos has comentado perfectamente la primera parte del libro, incluso nos has abierto la segunda parte, porque nos has dado una pista, más que una pista, nos has dado un camino a seguir para no solo ver la historia de España, sino para reencontrarnos con España. Esa es la clave. Tan difícil es para el pueblo en general y para los dirigentes de ese pueblo, que bueno, yo no sé quién los ha escogido, sí, el pueblo, porque el pueblo se equivoca a veces, tan difícil es para ellos encontrar ese camino del que tú acabas de hablarnos, de ese siglo XVI y ese siglo XVII, que todo el mundo los considera un desastre en la historia de España, la decadencia española, cuando de eso nada. O sea, ¿realmente nuestra salida es el siglo de oro? ¿Es quien nos va a dar las pistas? Pues mira, no se puede hacer un fetiche del pasado. Sí. No podemos volver al siglo de oro como quien va a adorar a un dios, una idolatría. Pero en la comprensión de cuál fue el proyecto de la España del siglo de oro, se dan claves y palancas de fuerza para contestar al nihilismo. Tanto en la literatura popular de ese tiempo, como en la filosofía de ese tiempo, como en el proyecto político que articuló y canalizó esa filosofía y esa cultura popular. Entonces, el siglo de oro ha de ser un lugar al que hay que volver, no solo al siglo de oro, pero yo lo subrayo en el libro especialmente, porque el siglo de oro ya confronta el nihilismo. El imperio español es un imperio que confronta el nihilismo en sus dos formas más decadentes, que es el nihilismo protestante. Solo nos salva la fe. Frente a la trascendencia, frente al absoluto, no tenemos ni entendimiento ni mérito. Ni la ética ni el conocimiento nos acercan al absoluto. Entonces solo nos queda la fe. En la medida en que solo nos queda la fe, se producen dos perversiones. La perversión que generó el protestantismo, que es el nihilismo materialista. Si frente a Dios nada se puede, nos dedicamos al mundo. Quien desarrolló esta es Calvino. Calvino, que llega a decir que la salvación corresponde a la riqueza material. Nunca había pasado en Europa que hubiera una subversión tan grande respecto al propósito de la vida. Nunca se había planteado que el propósito de la vida en su dimensión espiritual podía quedar cuantificado por la riqueza material que atesorabas o generabas en este mundo. Eso lo hace Calvino, como consecuencia de su visión completamente contraria a la idea de la gracia. En el ser humano no hay gracia, no hay espíritu, no hay nada que le permita seguir el camino del santo o el camino del héroe. Igual que en Europa se cae en el nihilismo materialista, al otro lado del Mediterráneo, en las guerras que tiene que hacer España contra los piratas berberiscos y contra el imperio turco y contra esa quinta columna del mundo islámico que supuso, ¿no?, la guerra de las Alpujarras en Granada, frente al Islam ocurre lo mismo. El Islam niega la gracia. No hay mérito en el alma humana para merecer los cielos. No hay ni héroes ni santos. Así que lo que queda es la obediencia unilateral a la verdad revelada. Islam significa sumisión. Bien, pues entonces el nihilismo religioso se basa en una deriva puritana. Son derivas religiosas de carácter puramente integrista y puritano, porque no hay libre albedrío para seguir un camino propio
y lo que queda entonces es obedecer unilateralmente la revelación. Fijémonos en este sentido cómo la Reforma Protestante generó en un gran momento, durante un momento importante de su historia, un puritanismo. El mundo católico no tenía puritanos ni integristas. Era algo propio del mundo calvinista, del mundo anglicano, del mundo presbiteriano, del mundo luterano. Entonces, el libro es una reflexión sobre los orígenes del nihilismo. En la Grecia antigua no hay nihilismo, existe la arete, existe el culto a los héroes. En Roma existe la virtus, pero es que en el mundo celta y germánico que estudié para mi tesis doctoral es igual. El horizonte de sentido de la Europa tradicional premoderna es que existen posibilidades de santidad y de heroísmo. El héroe y el santo siguen siendo las figuras arquetípicas y ejemplarizantes para la sociedad. A partir de la Reforma Protestante la cosa cambia. Aparece el rico, simplemente el culto a la riqueza material, y en el mundo islámico, que venía de antes, el integrista, el fanato, los obsesos de Dios. Si de verdad no hay gracia suficiente en el alma humana para conquistar los cielos por tu propio mérito, por tu propio esclarecimiento, obediencia, sumisión. Entonces, en el libro lo que se está planteando es que hubo una alternativa española al nihilismo religioso de los obsesos de Dios y al nihilismo materialista en el que derivó la Reforma Protestante. Simbólicamente esto, lo señalo en el libro, está en la sala de batallas del Escorial. En la sala de batallas del Escorial, a un lado estamos luchando contra el Islam y enfrente estamos luchando contra la Francia subversiva, que va a ser capaz de querer fragmentar el imperio, ponerse al lado de los turcos. Hay que pensar que Francia es una nación que llega a ponerse del lado del imperio otomano para debilitar el imperio español. Francia en este sentido tiene un papel en algunos momentos de la historia de Europa realmente lamentable, como pasa con Alemania e Inglaterra. Entonces, frente a eso, España tiene una alternativa, lo que llamo la alternativa española. Y esa alternativa fue derrotada militarmente en la Paz de Westfalia y después, como por ejemplo ha explicado Marcelo Gullo en su libro Madre Patria y su concepto de subordinación, ¿no? La subordinación cultural, lo que se produce es una subordinación cultural a través de la leyenda negra. Y por eso a partir del siglo XVIII y la llegada de los Borbones y el afrancesamiento de las élites en España, las élites afrancesadas, lo que se produce es una ruptura de España en cuanto a su progreso histórico-político con su pasado. España ya no puede sentirse identificada en el proyecto de la monarquía hispánica y tiene que avenirse a lo que es el proyecto de raíces protestantes que se está desarrollando en la Francia ilustrada, que se está desarrollando, por supuesto, en el mundo inglés, que se ha desarrollado en la Alemania protestante. Bien, frente a todo eso, España tiene una alternativa. Volver ahí como si fuera un fetiche, un ídolo, es un error. Pero volver ahí como quien acude a un libro de sabiduría que le va a recordar cuáles son las verdades de la vida y cuál es el camino a seguir, yo creo que sí. Entonces, comparemos de verdad la fe y realismo de la cultura popular del siglo de oro con lo que hay a nuestro tiempo. O sea, comparemos, no sé, la poesía de San Juan de la Cruz. He hablado del capítulo de la muerte de Melibea en la Celestina y el lamento de su padre. La experiencia del desengaño, lo que yo llamo experiencia del desengaño, tiene que ver con el realismo español. El realismo español es asumir de manera radical el carácter contingente de la vida mundana y terrenal. Pero se asume el carácter contingente de la vida mundana y terrenal y no se pierde la fe, sino que ésta se acrecienta, porque se afronta esa contingencia con ánimo de santidad y de heroísmo. Ese ánimo de santidad y de heroísmo que es que de manera transversal parece que abarca toda la literatura española del siglo de oro. Incluso la literatura picaresca se cuela transversalmente ese horizonte. Entonces, fe y realismo superior, santidad y heroísmo como paradigmas que basados en el principio teológico de la gracia suficiente animaban al siglo de oro. ¿Qué es eso de la gracia suficiente? Lo explico brevemente. Claro, es que los protestantes dijeron, el ser humano fruto del pecado original está roto. No tiene dentro de sí ningún aliento divino. Lutero llega a decir que el hombre, el ser humano, es una puta, que a veces monta al diablo y a veces monta a Dios. Pero él no puede hacer nada para escoger. Bien, pues la tradición europea de los héroes griegos, de la arete, de la virtus romana, de toda la ética heroica y espiritualidad heroica del mundo celta y del mundo germánico, en la cristiandad medieval, eso no pasa. El hombre está lesionado por el pecado original. El mundo material es contingente y miserable y eso te limita y te condiciona, pero no te determina unilateralmente a estar privado de la vía del héroe y de la vía del santo. Y mientras una sociedad contempla la vía del héroe y la vía del santo como las vías
por excelencia, el nihilismo no da lugar. Entonces, en gran medida, contra el nihilismo, volver la mirada a la tradición sapiencial, a la encarnación de esa tradición sapiencial en la España del siglo de oro y en otros muchos momentos de la historia de España y de la historia de Europa, pero confrontar el nihilismo. Y confrontar el nihilismo y decir, ni globalismo, ni posmodernidad, ni secesión, ni autodeterminación, ni fragmentación de lo español. Estamos en guerra, hay que posicionarse, y frente a esta guerra no voy a resolverla siendo un liberal, ni siendo socialista, ni siendo comunista, ni siendo anarquista, ni siendo fascista. Todas las ideologías modernas al final tienen más su raíz en la Reforma Protestante que el proyecto político, cultural y espiritual del siglo de oro español, que no era sino la continuación del proyecto cultural, político y espiritual de la cristiandad medieval y de las romanitas de la antigüedad. Yo en el libro digo que a las romanitas le siguió la cristianitas y a la cristianitas le siguió la hispanitas. Y perdonar que me enrolle, joder, lo siento. No, pero es muy interesante. Perdonar, a lo mejor. Yo te voy a ser, ¿quieres que te sea sincero? Siempre, lo voy a hacer. Claro, no hay ningún problema. Yo estaba haciendo una entrevista mucho más ligera, mucho más suave. Tú me la has llevado a una profundidad. Bueno, pero es que nosotros estamos en el apostolado, lo he dicho antes. Estamos en guerra. Al fondo de la fosa de las Marianas. Y no me ha importado lo más mínimo. O sea, me ha parecido perfecto. Lo que pasa es que al César lo que es el César y a mis oyentes lo que son mis oyentes. Alguno de ellos quizá quiere también alguna pregunta más suave. Venga. Más suave. Porque no te creas que esta entrevista se va a quedar aquí. Esto tú solo te has metido en otro charco más profundo que el que te has metido al principio. Hemos venido a pelear, no pasa nada. Pues pelearemos. Hoy, por desgracia, se nos va a acabar. Estoy mirando el tiempo y vamos mal de tiempo, pero hay varias preguntas que me surgen. Uno, ¿por qué perdemos frente a los anglicanos, los protestantes, los reformistas, toda esta gente? ¿Por qué España, que tiene esa fuerza y que tiene además la fe católica que le apoya o la fe cristiana en su conjunto, desaparece en ese 1700 con la muerte de Carlos II? ¿Por qué aceptamos tan alegremente a esos Borbones? Que los Borbones vienen aquí y nos imponen la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra nos la traen ellos, lo tengo muy claro. Ya estaba en Europa, nos la traen ellos. La guerra de sucesión es una guerra larga. España queda coja de poder articularse en continuidad con lo que venía haciendo. Los Austrias menores les falta ya capacidad para entender el proyecto que tienen entre manos. Enfrente, sin embargo, sí que saben lo que tienen entre manos. Da la impresión de que en la guerra de Alemania, la guerra de los 30 años, ellos sí entienden la jugada que quieren hacer, cómo tienen que desactivar la alternativa española. La existencia misma de la propaganda de la leyenda negra es la conciencia por parte del mundo protestante de que ha de desautorizar y subordinar culturalmente el proyecto español. Entonces, yo creo que España al final, bueno, pues en un mundo contingente y limitado, miserable como es el mundo material, que quiere idealizar la modernidad, en este mundo hay que asumir el desengaño, la contingencia y la derrota, como Don Quijote, derrotado en las playas de Barcelona, donde le dicen, abandona la caballería, y dice, la abandono. Y luego le dicen, abandona Dulcinea, y dice, mátame. Bien, pues yo creo que en España pasa algo así. Somos derrotados, pero no queremos abandonar a Dulcinea, hasta que nos obligan a creer que Dulcinea no existió. Nos encontramos con una primera parte del imperio, que es la de los Austrias, una segunda parte, que sería la de los Borbones. No hay una reacción por parte del pueblo español. El pueblo español se entrega con armas y bagajes a esos reyes nuevos. Y... Hay una guerra de sucesión muy dolorosa. Sí, pero se gana por parte de... La ganan los malos e imponen estoy de acuerdo contigo, su fuerza. Que la ganan los malos. Es decir, hay de los vencidos, ¿no? Que decía Breno cuando saquea Roma, ¿no? El famoso saqueo de Roma de los galos. Sí. Cuando los romanos se quejan de que les está engañando en el pago por el rescate de la ciudad. Y entonces tira la espada y dice, hay de los vencidos. Entonces, ganan e imponen su victoria. Y aquí lo importante es asumir que esa victoria no es solo una victoria material, sino que viene acompañada de una cosa mucho peor, que lo he mencionado antes al hablar de Marcelo Gullo, ¿no? La subordinación cultural. España está en estado de subordinación cultural. Se niega a sí misma y se desidentifica de sí misma. El español medio vive desidentificado de su propia tradición y de la propia comprensión de su historia. Está subordinado culturalmente. Por eso es tan fácil encontrar personas de la España inane o de la anti-España echando pestes con una alegría tremenda, pues no sé, del Cid campeador.
Vaya, pues vamos a ser serios. Vamos a intentar comprender nuestra historia con un poco de corazón. Porque las cosas o se miran con amor o acabas haciéndole el juego a tus enemigos. Bueno, y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, el libro plantea varias opciones. La primera de ellas es comprender bien lo que ha pasado y el lugar en el que estamos. Una vez comprendes lo que ha pasado y el lugar en el que estamos, hay que posicionarse. Posicionarse contra la anti-España, posicionarse contra la España inane. Y a partir de aquí, claro, el libro no puede dar una fórmula de 15 puntos, entre comillas, para salvar España. No tengo eso. Pero sí que planteo que solo virando nuestra mirada a esa cosmovisión tradicional y espiritual que tuvo el hombre durante siglos, que en la España del siglo de oro se articuló de manera especialmente fina y elevada. Solo volviendo la mirada a esa cosmovisión tradicional, vamos a poder tener palancas de contestación, porque desde los propios cánceres de la modernidad no se puede responder el nihilismo moderno. Lo he dicho antes, desde el liberalismo, socialismo, nacionalismo, Sí, no vas a poder responder. Ideologías. Todas las ideologías hacen parte del cáncer que tenemos. Es decir, no nos hemos desviado de la doctrina liberal y si la recogemos y enderezamos, volveremos al camino justo. No, no nos hemos desviado de la vía socialista y si la retomamos y enderezamos, volveremos al camino justo. No hay camino justo en ninguna ideología moderna. No nos hemos desviado. Estamos viviendo la consecuencia última de esas ideologías, que no siempre hemos sabido ver qué iban a traernos hasta aquí, porque no hemos sabido ver cuál era la tramoya filosófica, casi antropológica que le sustentaba, que es la negación de la gracia, la negación de lo espiritual como centro de gravedad de lo humano. Cuando se saca de la ecuación, el resultado, lo hemos dicho antes, o va a ser el nihilismo materialista en el que a día de hoy estamos, con todo su desarrollo último de globalismo y posmodernidad, o la fórmula integrista, la fórmula del Islam. El Islam tiende de manera natural al puritanismo, al integrismo, a los obsesos de Dios, al fanatismo. Bien, fanáticos y nihilistas modernos tienen un punto de convergencia, que es la negación de la gracia suficiente y eficiente que está en el corazón mismo de la doctrina española del siglo de oro. Bueno, la verdad es que yo ya no sé qué decir porque la profundidad de todo lo que nos has dicho nos obliga, a mí por lo menos me obliga a ver con tranquilidad lo que tú aquí explicas y me obliga también a pensar en un futuro que podría yo poner sobre la mesa para discutir contigo de estos temas, no discutir en el mal sentido, sino en el buen sentido. Además, tienes un capítulo final del libro que estaba yo ojeando, la alternativa española, que creo que es muy interesante y que creo que debemos de leernos con tranquilidad. De todas maneras, esto lo está escuchando una serie de gente que creo que debe de comprar tu libro porque debe de leerlo. Yo creo que es un libro obligatorio y la verdad es que tampoco sé cómo decirles a mis oyentes por qué deben de leerlo. Y entonces te voy a hacer una pregunta difícil que me tienes que responder en un minuto. Venga, así soy capaz. ¿Por qué tengo que comprar tu libro y leerlo? No porque tengo que comprarlo, ¿por qué tengo que leerlo? Porque necesitas saber quién eres, conocer tu historia y esclarecer tu comprensión del tiempo que tenemos. Amar España, comprender la historia de nuestro país, te arma y te revela. Te arma, te da armas y te revela contra lo que hay. Cuanto más comprendes el proceso histórico de España y su tradición, más armado estás y más rebelde eres contra la necedad y la ofuscación de nuestro tiempo. Entonces, el libro no es para la gente feliz. No es para gente que dice, ¡buah, estamos de puta madre! Todo va bien. Bueno, pues no leas este libro. Ahora, si sospechas que esto es una calamidad, este libro es para ti. Una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo, me vas a mandar a hacer puñetas, pero bueno, no tengo que preguntarte. Nada. Estamos en una fase final. Yo muchas veces, ayer lo hablaba con una persona que también se dedica a estas cosas, y le decía, dice San Juan en el Apocalipsis que la confusión de las lenguas, la confusión de los sexos y el número de la bestia marca el fin de los tiempos. Y yo identifico el fin de los tiempos y el número de la bestia con ese QR que nos quieren poner a cada uno de nosotros. ¿Qué
puede ayudarnos a comprender y a luchar contra ese globalismo que nos quiere imponer ese QR. ¿Tu libro? Yo no lo pongo en esos términos, por decirlo así, de escatología apocalíptica de San Juan. No voy ahí. Pero fíjate que en el apartado del libro que se llama La Alternativa Española hay un punto que se llama El ciclo se cierra. El ciclo, digo, lo voy a leer literalmente, dice: en realidad, todo lo que venimos comentando sobre España puede ponerse en relación con una problemática más vasta y de mayor calado que quizás aún no se termine de atisbar en toda su profundidad, que desborda los márgenes de España y tiene repercusión mundial, y que no es otra que la del fin del ciclo. Ciclo en el que se han decantado definitivamente y tras aproximadamente 300 años los resortes de la civilización moderna contemporánea, conduciéndonos a su fruto último, la poshumanidad del nihilismo, la sociedad patógena y el globalismo, el mundo del progreso decadente, de la autodeterminación del ego y la subjetividad, de la autodeterminación de la economía y la técnica. Es decir, hemos llegado a la conclusión final de la modernidad, que es la poshumanidad del nihilismo, la sociedad patógena. En el libro hablo de confrontar el separatismo, pero tirando del hilo de qué es lo que hay detrás de esa pelea, claro, llegó a una sociedad patógena. Una sociedad en la que, maldita sea, la experiencia del desengaño es imposible e insoportable. Depresión, ansiedad, insomnio, polarización, sectarismo. Nunca había una sociedad más necia, más débil. Más enferma. Más enferma. Entonces, frente a esta sociedad patógena, frente a este mundo decadente, la mirada al corazón espiritual que ha tenido siempre la tradición europea y en general el ser humano, y a partir de ahí ha articulado una contestación que todavía no sabemos cuál será. En el libro se dice: no sabemos todavía qué forma concreta adoptará la contestación, tanto en su forma espiritual como en su forma política. Pero va a haber contestación. Pero la va a haber. Se está preparando, se está sembrando, se está forjando la espada que confrontará la oscuridad de nuestro tiempo. Pero estamos en el interregno, en el mientras tanto, mientras se cierra un ciclo y emerge otro, mientras se termina de cerrar el ciclo del nihilismo contemporáneo y se da una respuesta para contrarrestar este nihilismo y generar un nuevo escenario. Entre que muere un ciclo y nace otro, estamos. Y ese mientras tanto es siempre, para todas las facetas de la historia y de la vida, el peor momento, cuando no sabes todavía el fin y no sabes todavía el comienzo. Bien, pues para bregar en ese interregno, en esa tierra baldía de las leyendas del Grial, para cruzar esa tierra baldía al otro lado, se escribió el libro. Bueno, pues me has cerrado ya el programa. Nos hemos cargado la editorial, ¿sabes? Porque nos hemos ido de minutos. Entonces, bueno, te presentaré un poquito y luego entraremos en detalle porque creo que hemos hecho un programa para gente inteligente y creo que esa gente inteligente va a saber aprovechar el programa. Bueno, esa es la intención. Esa es la intención. Y ya ha llegado el momento de deciros adiós, de modo que, amigos, hasta la semana que viene.